La joven viuda se casó a la fuerza para salvar su rancho, sin saber que el granjero la amaba de verdad. No me puedes hacer esto, Tomás. No después de todo lo que hemos pasado juntos. Esperanza Morales se detuvo en medio del sendero embarrado, la lluvia empapando su vestido blanco desgarrado, mientras sostenía a su bebé Nicolás contra el pecho. Sus ojos brillaban con lágrimas de desesperación y algo más. ¿Decepción? Tomás Herrera caminaba a su lado, con los hombros tensos y la mandíbula apretada. Su camisa de trabajo estaba manchada de lodo y sus botas chapoteaban en los charcos que se formaban en el camino hacia la casa. «Esperanza, ya te dije que este matrimonio es solo por conveniencia», murmuró sin mirarla. «Nada más». ¿Solo por conveniencia?» Su voz se quebró. «Entonces, ¿por qué me miras como si...?» «Como si nada», la interrumpió bruscamente. «Vámonos a la casa antes de que el niño se enferme». Pero mientras las palabras salían de su boca, Tomás sabía que mentía. La verdad era mucho más complicada, y había comenzado 5 años atrás, el día que Carlos trajo a Esperanza al pueblo por primera vez. 6 horas antes, Esperanza había estado sentada en la cocina de su rancho, meciendo a Nicolás mientras calculaba por 10ª vez las cuentas que se amontonaban sobre la mesa. Los números no mentían. Debía 50 millones de pesos, y don Evaristo llegaría en cualquier momento con su respuesta final. La lluvia golpeaba el techo de lámina con fuerza, y cada gota parecía marcar el tiempo que se le agotaba. 6 meses habían pasado desde la muerte de Carlos, 6 meses tratando de mantener a flote el rancho que había sido de su familia por 3 generaciones. «Mijo, si tu papá estuviera aquí, sabría qué hacer», le susurró a Nicolás, quien la miraba con sus grandes ojos oscuros. «Pero tu mamá está perdida». El sonido de una camioneta la sacó de sus pensamientos. A través de la ventana vio bajar a don Evaristo, un hombre gordo y calvo que siempre vestía trajes arrugados y tenía la sonrisa de quien disfruta las desgracias ajenas. «Buenas tardes, Esperanza», dijo al entrar sacudiéndose la lluvia del sombrero. «Espero que tengas buenas noticias para mí». «Don Evaristo, yo necesito más tiempo». «Tiempo es lo que no tienes, muchacha», se sentó sin ser invitado. 2 semanas te dije, y ya pasaron 3. O me pagas los 50 millones, o mañana mismo empiezo los trámites para quedarse con el rancho. Esperanza sintió que el mundo se tambaleaba. «Por favor, mi hijo». «Tu hijo estará mejor en otro lado. Este lugar está maldito desde que murió Carlos». Cuando don Evaristo se fue, Esperanza puso a Nicolás en su cuna y se dirigió al pequeño altar donde tenía la foto de Carlos. Junto a ella había una imagen de la Virgen de Guadalupe y una carta amarillenta que su suegra le había dado antes de morir. «Si algún día te encuentras sola, mija, busca a Tomás Herrera. Ese hombre tiene el corazón más noble de todo el pueblo, aunque lo esconda muy bien». Esperanza había conocido a Tomás en el funeral de Carlos. Era un hombre alto y fuerte, con canas en las sienes y manos trabajadas por la tierra. Había estado parado al fondo, sin hablar con nadie, pero ella recordaba cómo la había mirado, con una mezcla de dolor y algo que no supo interpretar. Al día siguiente, Esperanza caminó bajo la lluvia por el sendero que llevaba a la finca de Tomás. Nicolás iba envuelto en una manta, protegido de la tormenta que parecía no tener fin. La casa de Tomás era sencilla pero bien cuidada, rodeada de cultivos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Cuando tocó la puerta, él abrió inmediatamente, como si la hubiera estado esperando. «Esperanza», dijo, y su voz tenía una calidez que ella no esperaba. «Pásale, está empapada». «Tomás, yo vengo a pedirte ayuda». Él la hizo sentar en la cocina y le sirvió café caliente mientras ella le contaba su situación. Tomás la escuchaba en silencio, y de vez en cuando sus ojos se posaban en Nicolás, quien dormía tranquilo en brazos de su madre. 50 millones, murmuró cuando ella terminó. «Es mucho dinero, lo sé. Sé que es una locura venir aquí. Pero tu mamá...» «Digo, doña Esperanza me dijo que... Mi mamá siempre vio cosas que otros no veían», la interrumpió suavemente. «¿Qué estás dispuesta a hacer para salvar el rancho?». La pregunta la tomó por sorpresa. «Cualquier cosa. Es lo único que le queda a Nicolás de su papá». Tomás se levantó y caminó hacia la ventana,
dándole la espalda. Por un largo momento, solo se escuchó el sonido de la lluvia. Te voy a hacer una propuesta, Esperanza, pero quiero que la pienses bien antes de responder. Dime, cásate conmigo. Esperanza sintió que se le cortaba la respiración. ¿Qué? Un matrimonio de conveniencia, continuó sin voltear. Yo pago tus deudas y salvamos el rancho. Tú y el niño tienen un hogar y yo tengo una familia. Tomás, yo no puedo pedirte eso. Ni siquiera nos conocemos bien. Finalmente se dio vuelta, y ella vio algo en sus ojos que la hizo callar. Conocía a Carlos desde que éramos niños, Esperanza, y cuando él te trajo por primera vez al pueblo hace 5 años, hizo una pausa. Fue como si el sol hubiera salido después de una larga noche. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, cargadas de un significado que Esperanza aún no podía comprender completamente. ¿Me estás diciendo que tú...? Te estoy diciendo que esta propuesta no es tan casual como parece, dijo en voz baja. Piénsalo, Esperanza. Tienes una semana para decidir. Esperanza abrazó más fuerte a Nicolás y sintió que su mundo había cambiado para siempre. El hombre que creía un extraño acababa de confesarle que la había amado en secreto durante años, y ahora le ofrecía salvación a cambio de un matrimonio sin amor, o eso creía ella. El juzgado del pueblo olía a desinfectante y papeles viejos. Esperanza se ajustó el vestido blanco que había sido de su madre, el mismo que había usado en su primera boda, pero que ahora se sentía como un disfraz. ¿Esperanza Morales Rivera?, preguntó el juez, un hombre mayor con lentes gruesos. Sí, señor. ¿Tomás Herrera Vázquez? Presente, respondió Tomás con voz firme, aunque sus manos temblaban ligeramente. Doña Carmen y su esposo fungían como testigos, y Nicolás dormía en brazos de Esperanza durante toda la ceremonia. No hubo flores, no hubo música, no hubo beso al final, solo firmas en documentos que cambiarían sus vidas para siempre. Por el poder que me confiere la ley, los declaro marido y mujer, anunció el juez. Pueden firmar el acta. Cuando Esperanza escribió su nuevo nombre, Esperanza Morales de Herrera, sintió un nudo en la garganta. No era así como había imaginado su segundo matrimonio. El viaje de regreso al rancho fue silencioso. Tomás manejaba su camioneta por los caminos lodosos mientras Esperanza miraba por la ventana, cargando a Nicolás. ¿Te arrepientes?, preguntó él de repente. No, respondió ella rápidamente. Solo es extraño. Para mí también. Cuando llegaron a la casa, Tomás detuvo la camioneta y se quedó con las manos en el volante. Necesitamos hablar de cómo vamos a vivir, dijo sin mirarla. Sí, supongo que sí. Tú y el niño pueden quedarse en la habitación principal. Yo dormiré en el cuarto de visitas. Tomás, no tienes que... Es lo mejor, la interrumpió. Esto es un arreglo, Esperanza. Es importante que los dos lo recordemos. Pero cuando bajó de la camioneta y le extendió la mano para ayudarla, sus dedos se tocaron por un momento más de lo necesario. Los primeros días fueron raros. Esperanza se despertaba temprano y encontraba que Tomás ya había preparado café y se había ido a trabajar los cultivos. Dejaba tortillas calientes envueltas en un trapo y a veces flores silvestres en un vaso junto a la cafetera. «Buenos días», le decía cuando él regresaba para el almuerzo. «Buenos días», respondía él, siempre cortés pero distante. Nicolás, sin embargo, parecía no notar la tensión entre los adultos. Cada vez que veía a Tomás, extendía sus bracitos y gritaba de alegría. Y Tomás, por más que tratara de mantener su distancia, no podía resistirse a cargar al bebé. «Hola, campeón», le decía con una sonrisa que transformaba completamente su rostro. «¿Cómo está el hombre de la casa?» Esperanza los observaba desde la cocina, sorprendida por la ternura natural de Tomás con su hijo. Carlos había amado a Nicolás, pero siempre había sido un poco torpe con él. Tomás, en cambio, parecía saber instintivamente cómo consolarlo cuando lloraba o cómo hacerlo reír. Una tarde, mientras Esperanza tendía ropa en el patio, escuchó una voz suave que venía del portal. Se asomó y vio a Tomás sentado en la mecedora, con Nicolás en brazos, cantándole una canción de cuna. «Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón». Su voz era grave pero melodiosa,
y Nicolás lo miraba con adoración antes de cerrar los ojos. Esperanza sintió algo cálido en el pecho, una sensación que no había experimentado en meses. «Tienes buena voz», le dijo cuando se acercó. Tomás se sobresaltó, como si hubiera sido descubierto haciendo algo indebido. Solo se estaba inquietando. «A Carlos nunca se le dieron las canciones», comentó ella sentándose en la silla de al lado. «Decía que no tenía oído». Tomás asintió, meciendo suavemente a Nicolás. Carlos era bueno en muchas otras cosas. «¿Lo extrañas?» «Todos los días», admitió. «Era mi mejor amigo desde la primaria. Esperanza lo estudió. ¿Por eso hiciste esto?» «¿Por él?» Tomás tardó en responder. «En parte sí, pero no solo por eso». Antes de que ella pudiera preguntarle qué quería decir, él se levantó y le entregó a Nicolás. Se quedó dormido. Debería llevarlo a su cuna. Las semanas pasaron y encontraron un ritmo. Esperanza se encargaba de la casa y ayudaba con las cuentas, mientras Tomás trabajaba la tierra y se ocupaba del ganado. Por las tardes, cenaban juntos en la cocina, hablando de cosas cotidianas: el clima, los cultivos, los planes para el rancho. «El maíz está dando bien este año», comentaba Tomás. «¿Crees que podamos pagar todas las deudas para fin de año?», preguntaba ella. «Si Dios quiere, sí, y hasta nos va a sobrar para arreglar el techo de la casa». Pequeños detalles comenzaron a llamar la atención de Esperanza. Cuando iba al mercado del pueblo, doña Rosita le comentaba: «Tu marido ayer me preguntó qué frutas te gustan más. Le dije que las peras, ¿verdad?». O cuando don Miguel, el veterinario, mencionaba: «Tomás me pidió que revisara bien a la vaca lechera porque dice que tú y el niño necesitan buena leche». Una noche, Esperanza se despertó por los llantos de Nicolás. Cuando fue a consolarlo, se dio cuenta de que la ventana de su cuarto estaba reparada. Había estado rota desde antes de la muerte de Carlos, pero ahora tenía vidrio nuevo, y hasta había sido pintada. Al día siguiente, durante el desayuno, le preguntó a Tomás al respecto. «Se veía feo», dijo él, concentrándose en su café. «Y con las lluvias se podía meter el frío». «Gracias», murmuró ella. «No tienes que agradecerme nada. Es mi casa también». Pero había algo en la manera en que lo dijo, algo suave y cuidadoso que hizo que Esperanza lo mirara con nuevos ojos. Esa noche, mientras lavaba los platos, se preguntó cuándo había dejado de sentirse como una extraña en esa casa. Cuándo había comenzado a esperar el sonido de la camioneta de Tomás al atardecer, o cuándo había empezado a preocuparse cuando él salía durante las tormentas. Desde la ventana de la cocina lo vio jugando con Nicolás en el patio. Su hijo reía mientras Tomás lo alzaba en el aire, y por un momento parecían una familia de verdad. El pensamiento la asustó tanto como la consoló. «¡Tomás! ¡Tomás, despierta!». Los gritos desesperados de Esperanza atravesaron la casa como cuchillos. Eran las 2 de la mañana, y la tormenta rugía afuera, con una furia que hacía temblar las ventanas. Tomás se levantó de un salto y corrió descalzo hacia la habitación principal. Encontró a Esperanza inclinada sobre la cuna con Nicolás en brazos. El bebé estaba ardiendo en fiebre y lloraba con un sonido débil que partía el alma. «Está muy caliente», sollozó Esperanza. «No sé qué hacer. Está muy caliente». Tomás se acercó y tocó la frente de Nicolás. El niño tenía los ojos vidriosos y respiraba con dificultad. «Vamos al hospital, ahora». «Pero la tormenta...». «No importa la tormenta», dijo Tomás ya poniéndose los pantalones. «Trae una manta y vámonos». La lluvia caía como balas mientras Tomás cargaba a Nicolás y corría hacia la camioneta. Esperanza lo siguió, empapándose en segundos. Él arrancó el motor y salió disparado por los caminos de terracería que se habían vuelto ríos de lodo. «¿Y si no llegamos a tiempo?», murmuró Esperanza meciendo a Nicolás en el asiento trasero. «Vamos a llegar», dijo Tomás, pero sus nudillos estaban blancos de apretar el volante. El camino al hospital del pueblo normalmente tomaba 20 minutos. Esa noche, Tomás lo hizo en 12, derrapando en las curvas y sorteando los charcos más profundos como si conociera cada piedra del camino. En la sala de espera del hospital, Esperanza caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Los médicos se habían llevado a Nicolás hacía una hora y aún no tenían noticias.
Siéntate, le dijo Tomás suavemente. Te vas a enfermar tú también. No puedo. Si le pasa algo, no le va a pasar nada. ¿Cómo lo sabes? Se volteó hacia él con los ojos rojos de llorar. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Tomás se levantó y la tomó de los hombros. Porque ese niño es un luchador como su mamá. Por primera vez desde que lo conocía, Esperanza vio vulnerabilidad en los ojos de Tomás. Él también estaba asustado. Tomás, si algo le pasa a Nicolás, yo no sé qué voy a hacer. Sin pensarlo, él la abrazó. Fue un abrazo torpe al principio, pero luego ella se dejó ir y lloró contra su pecho, mientras él le acariciaba el cabello. Todo va a estar bien, murmuró. Te lo prometo. Cuando finalmente llegó el doctor con buenas noticias, que era solo una infección de garganta que respondería bien a los antibióticos, Tomás tomó la mano de Esperanza y no la soltó durante toda la explicación. Ella tampoco retiró la suya. En el viaje de regreso, con Nicolás durmiendo tranquilo en su asiento para bebés, un silencio diferente llenó la camioneta. No era el silencio incómodo de los primeros días, sino algo más íntimo. Gracias, dijo Esperanza, por todo, por correr bajo la lluvia, por manejar como loco, por... No tienes que agradecerme, es mi familia también. Las palabras quedaron flotando entre ellos. Esperanza sintió que algo se movía en su pecho, algo que había estado dormido desde la muerte de Carlos. ¿Tu familia? Tomás se aclaró la garganta. Digo, legalmente. Estamos casados. Pero había algo más en su voz, algo que hizo que Esperanza lo estudiara mientras él manejaba. La luz de los faros iluminaba su perfil, y por primera vez se fijó realmente en él, en la línea fuerte de su mandíbula, en cómo sus manos grandes manejaban el volante con cuidado, en la manera en que sus ojos se habían llenado de pánico cuando vio a Nicolás enfermo. Los días siguientes trajeron cambios sutiles pero significativos. Tomás comenzó a quedarse más tiempo en la casa después de cenar, ayudando a Esperanza a acostar a Nicolás, o simplemente sentándose en la sala mientras ella cosía. ¿Cómo aprendiste a cantar así?, le preguntó una noche. Mi mamá, respondió él, tallando un pequeño juguete de madera. Decía que todos los Herrera nacían con música en los huesos. ¿Qué más decía tu mamá? Tomás sonrió, y Esperanza se dio cuenta de que era la primera vez que lo veía sonreír realmente. Decía que cuando encontrara a la mujer correcta, lo sabría porque me haría querer ser mejor hombre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Esperanza sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Y la encontraste? Los ojos de Tomás se encontraron con los suyos por un momento que pareció eterno. Creo que sí, pero llegué 5 años tarde. Antes de que Esperanza pudiera responder, Nicolás se despertó llorando, rompiendo el momento. Pero mientras lo consolaba, las palabras de Tomás resonaban en su mente. Una tarde, mientras Esperanza preparaba la cena, escuchó voces en el patio. Se asomó y vio a Tomás hablando con doña Carmen, la vecina más cercana. Siempre supe que ese muchacho estaba enamorado de ti, decía la mujer mayor. Desde el día que Carlos te trajo al pueblo, se le notaba en los ojos. Doña Carmen, por favor, no me digas que no, Tomás Herrera. Yo he visto muchos hombres enamorados en mis 70 años, y tú... Esperanza se alejó de la ventana con el corazón latiendo fuerte. ¿Era cierto lo que había escuchado? ¿Tomás realmente había estado enamorado de ella desde el principio? Esa noche, durante la cena, no pudo evitar observarlo. La manera en que cortaba la carne para que ella pudiera dársela a Nicolás en pedacitos pequeños. Como siempre se aseguraba de que ella tuviera la mejor porción. La forma en que sus ojos se iluminaban cuando ella reía por algo que él decía. ¿Pasa algo?, preguntó él notando su mirada. No, nada, mintió ella. Solo... pensaba. ¿En qué? Esperanza dudó. En lo extraño que es esto. Hace 3 meses no sabía si íbamos a tener casa, y ahora... ¿Ahora qué? Ahora me siento... segura. Por primera vez desde que murió Carlos, me siento segura. Tomás bajó la mirada a su plato. Me da gusto que te sientes así. ¿Tú te sientes seguro? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Seguro de qué? De que hiciste lo correcto, casándote conmigo. Tomás la miró fijamente. Esperanza,
Casarme contigo es lo más correcto que he hecho en mi vida, aunque sea solo... ¿Solo qué? Solo un arreglo. Terminó, pero su voz sonó menos convincente que antes. Esa noche, Esperanza se quedó despierta mucho tiempo, escuchando los sonidos de la casa, los pasos de Tomás en el cuarto de al lado, el crujir de la cama cuando se acostaba. Se preguntó si él también estaría despierto, pensando en ella. Por primera vez desde la muerte de Carlos, se permitió imaginar un futuro diferente. Un futuro donde los silencios entre ella y Tomás no fueran de extrañeza, sino de intimidad. Donde las sonrisas que él le daba a Nicolás también fueran para ella. Un futuro donde solo un arreglo se convirtiera en algo más. Esperanza, mija, necesitamos hablar. Doña Carmen llegó esa mañana con una canasta de tamales y una expresión seria que hizo que Esperanza supiera inmediatamente que la conversación sería importante. Pásele, doña Carmen. ¿Quiere café? Sí, pero siéntate tú también. Lo que te voy a contar no se dice de pie. Esperanza preparó el café con manos temblorosas. Había algo en el tono de la mujer mayor que la ponía nerviosa. Se sentaron en la mesa de la cocina mientras Nicolás jugaba en su corralito. ¿Qué pasa, doña Carmen? La mujer mayor suspiró profundamente. Mira, mija, yo no soy de las que se meten en asuntos ajenos, pero hay cosas que una mujer debe saber sobre su marido. ¿De qué habla? De Tomás. Y de ti. Y de todo lo que pasó antes de que te casaras con Carlos. Esperanza sintió que se le secaba la boca. No entiendo. Esperanza, ese hombre te ha amado desde el primer día que pisaste este pueblo. ¿Nunca te diste cuenta? Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Esperanza negó con la cabeza. Eso no puede ser cierto. Yo estaba casada con Carlos y Tomás nunca dijo nada porque era el mejor amigo de tu esposo, la interrumpió doña Carmen. Pero yo lo veía, mija. Lo veía cómo te miraba en la iglesia los domingos, cómo se ponía nervioso cuando Carlos los invitaba a cenar, cómo se las arreglaba para estar cerca cuando ustedes iban al mercado. Esperanza recordó vagamente esas ocasiones. Tomás siempre había sido amable pero distante. Nunca se había quedado a cenar, siempre tenía alguna excusa para irse temprano. Después de que murió Carlos, continuó doña Carmen, Tomás vino a verme. Estaba desesperado preguntando si sabía cómo estabas, si necesitabas algo. Le dije que don Evaristo te estaba presionando con las deudas. ¿Él sabía de mis problemas? No solo sabía, mija. ¿Tú crees que fue casualidad que don Evaristo no te quitara el rancho inmediatamente después del funeral? Tomás había estado pagando algunas de tus deudas más pequeñas para darte tiempo. Esperanza sintió que el mundo se tambaleaba. No, eso no puede ser. ¿Y cuando te propuso matrimonio, tú crees que fue idea de último momento? Ese hombre había estado planeando cómo ayudarte sin herir tu orgullo durante meses. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Esperanza. ¿Por qué me dice esto ahora? Doña Carmen le tomó las manos. Porque ese hombre se está muriendo de amor por ti, y tú andas por ahí pensando que es solo un arreglo de conveniencia. He visto cómo te mira cuando crees que no está viendo. He visto cómo te cuida. Y también he visto cómo tú has empezado a mirarlo. Esperanza se quedó en silencio, procesando toda la información. Los pequeños detalles que había notado comenzaron a tomar un nuevo significado. Las flores en la mesa, las reparaciones silenciosas, la manera en que conocía sus gustos, su desesperación cuando Nicolás se enfermó. Doña Carmen, aunque todo eso sea cierto, yo no puedo. Carlos apenas lleva 8 meses muerto. Sería una traición. ¿Una traición? La mujer mayor se rió suavemente. Mija, Carlos era mi sobrino, lo quise como un hijo, y te puedo asegurar que él habría querido que fueras feliz. Además, el corazón no entiende de calendarios. Esa tarde, Esperanza no podía concentrarse en nada. Cada vez que veía a Tomás trabajando en el patio, recordaba las palabras de doña Carmen. Cuando él entró para almorzar, ella lo estudió con nuevos ojos. ¿Todo bien?, preguntó él, notando su mirada. Tomás, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué nunca te casaste? La pregunta lo tomó desprevenido. Dejó el tenedor en el plato y la miró fijamente. ¿A qué viene esa pregunta? Es que tienes 45 años
Eres un buen hombre, tienes una buena finca. Las mujeres del pueblo no me interesan, la interrumpió. Entonces, ¿qué tipo de mujer te interesa? Tomás se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana. Esperanza, ¿por qué me preguntas esto? Porque quiero conocerte mejor. Somos esposos. En papel. ¿Solo en papel? El silencio se extendió entre ellos. Finalmente, Tomás se volteó. ¿Quieres conocerme mejor? Está bien. La razón por la que nunca me casé es porque me enamoré de una mujer que no podía tener. ¿Quién era ella? Era la esposa de mi mejor amigo. Las palabras cayeron como un rayo. Esperanza sintió que se le cortaba la respiración. Tomás, ahora ya lo sabes, dijo él. Puedes juzgarme si quieres. Puedes pensar que soy un mal amigo, un hombre sin honor, pero así son las cosas. ¿Desde cuándo? Desde el día que Carlos te trajo al pueblo. Llevabas un vestido azul y te reías de algo que él te había dicho. Cuando me presentó contigo, sentí como si me hubieran dado un golpe en el pecho. Esperanza se acercó a él lentamente. ¿Por eso siempre te ibas temprano de las cenas? ¿Por eso nunca hablabas conmigo directamente? Porque era lo correcto. Carlos era feliz contigo y yo no tenía derecho a sentir lo que sentía. ¿Y ahora? Tomás la miró con una intensidad que la hizo temblar. Ahora Carlos ya no está, y tú necesitabas ayuda. Pensé que al menos podría cuidarte, aunque fuera solo como amigo. ¿Solo como amigo? Esperanza, no me tortures, murmuró él. Sabes que no es solo como amigo. Ella se acercó más, hasta que estuvo parada frente a él. Yo tampoco te veo solo como amigo. Los ojos de Tomás se llenaron de sorpresa. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que durante estos meses algo ha cambiado. La manera en que cuidas a Nicolás, la manera en que me cuidas a mí. Los pequeños detalles que pensé que eran solo cortesía. ¿Qué sientes por mí, Esperanza? Era la pregunta que ella había estado evitando hacerse a sí misma. No lo sé exactamente, pero sí sé que cuando saliste corriendo bajo la lluvia con Nicolás, supe que no era solo por cumplir una obligación. Y sé que cuando me abrazaste en el hospital me sentí segura, protegida, como hace mucho no me sentía. Tomás alzó la mano y le acarició la mejilla suavemente. ¿Y te sientes culpable por eso? Sí, admitió ella. Me siento como si estuviera traicionando la memoria de Carlos. Carlos habría querido que fueras feliz, dijo Tomás repitiendo las palabras de doña Carmen. Era un buen hombre, y los buenos hombres no quieren que las personas que aman sufran para siempre. Esa noche, después de acostar a Nicolás, salieron al portal. La luna estaba llena y el aire era fresco después de días de lluvia. ¿En qué piensas?, preguntó Tomás. En lo extraño que es todo esto. En cómo a veces la vida te da exactamente lo que necesitas, pero no de la manera que esperabas. ¿Crees que esto es lo que necesitabas? Esperanza lo miró. A la luz de la luna, con su camisa blanca y sus ojos llenos de ternura, se veía más guapo que nunca. Creo que sí, susurró. Tomás se acercó lentamente, dándole tiempo para alejarse si quería. Pero Esperanza no se movió. Cuando sus labios se tocaron fue suave al principio, dudoso. Luego ella respondió, y el beso se profundizó, cargado de meses de tensión no reconocida y sentimientos que finalmente encontraban su expresión. Cuando se separaron, ella apoyó la frente contra la de él. «¿Qué hacemos ahora?», murmuró. «Ahora dejamos que las cosas pasen como tienen que pasar», respondió él. «Sin prisa, sin presión, solo siendo honestos el uno con el otro». «¿Honestos?». «Honestos», repitió él, y la besó otra vez bajo las estrellas. El sonido de la camioneta en el patio hizo que Esperanza levantara la vista de la masa que estaba amasando. Por la ventana vio bajar a don Evaristo, pero esta vez no venía solo. Un hombre elegante en traje caro lo acompañaba y ambos tenían expresiones que no prometían nada bueno. «Esperanza, necesitamos hablar», gritó don Evaristo desde el patio. Ella se limpió las manos en el delantal y salió cargando a Nicolás. «¿Qué se le ofrece, don Evaristo?» «Te presento al señor Mendoza», dijo señalando al hombre del traje. «Viene de Bogotá y tiene una propuesta muy interesante para ti». El señor Mendoza se quitó los lentes de sol y sonrió con una sonrisa que parecía demasiado practicada. «Señora Herrera,
Represento a una empresa de desarrollo inmobiliario. Estamos interesados en comprar su propiedad. ¿Comprar? Pero nosotros no la vendemos. Todo se vende por el precio correcto, intervino don Evaristo. El señor Mendoza está ofreciendo 200 millones de pesos por todo el terreno. Esperanza sintió que se le cortaba la respiración. Era una fortuna, más dinero del que había visto en toda su vida. 200 millones. Es una oferta muy generosa, continuó Mendoza. Con ese dinero podría mudarse a la ciudad, darle la mejor educación a su hijo, comprar una casa bonita. Yo necesito hablar con mi esposo. Por supuesto, sonrió Mendoza. Pero no se tarde mucho en decidir. Ofertas como esta no duran para siempre. Cuando se fueron, Esperanza se quedó parada en el patio, con Nicolás en brazos y la mente dando vueltas. 200 millones de pesos. Con esa cantidad, Nicolás podría estudiar en las mejores universidades. Tendría todas las oportunidades que ella nunca tuvo. Cuando Tomás regresó esa tarde, encontró a Esperanza sentada en la mesa de la cocina, con papeles esparcidos frente a ella. ¿Qué es todo esto?, preguntó, notando su expresión preocupada. Esperanza le contó sobre la visita de Mendoza. Mientras hablaba, vio cómo la expresión de Tomás se endurecía. ¿200 millones? Murmuró cuando ella terminó. Es mucho dinero, Tomás. Más del que podríamos ganar aquí en toda una vida. ¿Estás considerando la oferta? La pregunta la tomó por sorpresa. Yo no sé. Es que pienso en Nicolás, en su futuro. ¿Y qué hay de nosotros? Las palabras salieron más bruscas de lo que Tomás había querido. Esperanza lo miró con sorpresa. ¿Nosotros? Perdón, se pasó la mano por el cabello. No tengo derecho a decir eso. Sí tienes derecho. Somos esposos, ¿no? Tomás se sentó frente a ella. Esperanza, yo solo quiero lo mejor para ti y para Nicolás. Si crees que la ciudad les dará mejores oportunidades. ¿Tú qué crees? Creo que el dinero no lo es todo. Pero también sé que soy un simple campesino y no puedo darte las cosas que ese dinero sí puede. La manera en que lo dijo, con resignación y una tristeza profunda, hizo que algo se rompiera en el pecho de Esperanza. ¿Es lo que quieres? ¿Que me vaya? Lo que yo quiera no importa, respondió él levantándose de la mesa. Esto es sobre ti y sobre Nicolás. Pero había algo en su voz, algo que sonaba a despedida. Los siguientes días fueron tensos. Esperanza investigó escuelas en Bogotá, costos de vida, oportunidades. Los números eran tentadores. Con 200 millones podría comprar un apartamento bonito, meter a Nicolás en el mejor jardín infantil, estudiar algo ella misma. Tomás, por su parte, se había vuelto distante otra vez. Salía temprano a trabajar y regresaba tarde. Durante las cenas apenas hablaba y por las noches se encerraba en su cuarto sin siquiera despedirse. ¿Por qué estás tan raro?, le preguntó una noche. No estoy raro, respondió sin levantar la vista del plato. Sí estás. Desde que llegó Mendoza, actúas como si yo ya me hubiera ido. Tomás dejó el tenedor y la miró. ¿Ya tomaste una decisión? No. Pero tú ya pareces haberla tomado por mí. Esperanza, yo solo nada, lo interrumpió. Hace una semana me dijiste que querías que fuéramos honestos el uno con el otro. ¿Esto es ser honesto? Tomás se levantó de la mesa. Está bien. ¿Quieres honestidad? Aquí tienes. No quiero que te vayas. Quiero que te quedes aquí, conmigo, construyendo la vida que apenas estamos empezando. Pero no puedo pedirte eso porque sería egoísta de mi parte. ¿Por qué sería egoísta? Porque yo no te puedo dar lo que ese dinero sí puede. No puedo pagarte universidades caras, ni llevarte a vivir a una mansión, ni darte todas las comodidades que mereces. Esperanza se acercó a él. ¿Y quién te dijo que yo quiero esas cosas? Cualquier madre las querría para su hijo. ¿Y qué hay de lo que quiere la mujer? La pregunta quedó flotando en el aire. Tomás la miró con una mezcla de esperanza y dolor. ¿Qué quiere la mujer? La mujer quiere saber si el hombre con el que se está enamorando va a luchar por ella, o si se va a rendir a la primera dificultad. Las palabras cayeron como un rayo. Tomás la miró con los ojos muy abiertos. ¿Te estás enamorando de mí? ¿Eso no era obvio?, preguntó ella, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas.
Pensé que después de esa noche en el portal, después de todo lo que hemos hablado, Tomás la abrazó con fuerza. Yo también me estoy enamorando de ti. Por eso es tan difícil. ¿Qué es tan difícil? Dejarte ir. Esperanza se separó para mirarlo. ¿Quién dijo que tienes que dejarme ir? Esperanza, piénsalo bien. Con ese dinero, Nicolás podría tener todo lo que se merece. Nicolás se merece crecer en un hogar lleno de amor. Se merece tener un papá que lo quiera como tú lo quieres. Se merece ver a su mamá feliz. ¿Y tú eres feliz aquí? Más feliz de lo que he sido en mucho tiempo. Esa noche Esperanza llamó al señor Mendoza. Señora Herrera, espero que tenga buenas noticias para mí. Señor Mendoza, agradezco mucho su oferta, pero hemos decidido no vender. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Está segura? Es mucho dinero. Estoy segura. Esta es nuestra casa. Cuando colgó el teléfono sintió como si un peso enorme se hubiera quitado de sus hombros. Fue al cuarto de Tomás y tocó la puerta. ¿Puedo pasar? Él abrió la puerta, sorprendido de verla ahí. Ya hablé con Mendoza, le dijo. No vamos a vender. ¿Estás segura? Completamente segura. Tomás la abrazó y la giró en el aire, como hacía con Nicolás. Cuando la bajó, sus rostros quedaron muy cerca. ¿Sabes lo que esto significa?, murmuró él. ¿Qué significa? Significa que vamos a tener que construir nuestro futuro aquí, juntos. ¿Te parece bien? Me parece perfecto, dijo él, y la besó con una pasión que no había mostrado antes. Pero ninguno de los dos sabía que don Evaristo ya había comenzado a investigar los documentos de su matrimonio, buscando alguna manera de invalidarlo y forzar la venta del rancho. La verdadera prueba apenas comenzaba. Esperanza, hay un problema grave con tu matrimonio. Don Evaristo llegó esa mañana con una sonrisa que helaba la sangre y un folder lleno de documentos. Esperanza acababa de terminar de empacar las pocas cosas que había decidido llevar a Bogotá, una decisión que había tomado después de 3 días de silencio doloroso con Tomás. ¿Qué tipo de problema?, preguntó, aunque una parte de ella ya no quería saberlo. El juez que los casó no tenía autorización para realizar matrimonios esa semana. Su licencia había sido suspendida temporalmente. Técnicamente, tu matrimonio con Tomás no es válido. Las palabras cayeron como piedras en su estómago. Eso no puede ser cierto. Es muy cierto. Extendió los papeles, lo cual significa que el rancho sigue siendo solo tuyo y la oferta de Mendoza sigue en pie. De hecho, él aumentó la oferta a 250 millones. Esperanza miró los documentos con manos temblorosas. Todo estaba ahí en papel oficial. Su matrimonio era una farsa legal. Además, continuó don Evaristo, el señor Mendoza necesita una respuesta hoy. Parece que hay otros interesados en la zona. Cuando don Evaristo se fue, Esperanza se quedó sentada en la cocina, con los papeles esparcidos frente a ella. Nicolás gateaba por el suelo, ajeno a la crisis que se desarrollaba a su alrededor. ¿Qué significaba esto? Que todo lo que había construido con Tomás era una mentira, que no tenía ninguna obligación legal de quedarse. Tomás llegó para el almuerzo y encontró a Esperanza empacando en silencio. ¿Qué haces?, preguntó, aunque la respuesta era obvia. Don Evaristo vino esta mañana, nuestro matrimonio no es válido. El juez no tenía autorización esa semana. Tomás se quedó inmóvil en la puerta. ¿No es válido? Técnicamente nunca nos casamos, le extendió los papeles, lo cual significa que yo no tengo ninguna obligación legal de quedarme aquí. ¿Obligación legal?, repitió él y algo en su voz la hizo levantar la vista. ¿Es por obligación legal que te has quedado estos meses? No, Tomás, no es eso lo que quise decir. Entonces, ¿qué quisiste decir? Se acercó a ella. Porque hace 3 días me dijiste que no querías vender, que querías construir un futuro aquí. ¿Qué cambió? Esperanza no sabía cómo explicarle que su propio miedo había cambiado todo. El miedo de no ser suficiente para él, de que Nicolás se resintiera algún día por haberle negado mejores oportunidades. Tomás, Mendoza aumentó la oferta. Son 250 millones. Con ese dinero te vas y no tienes que lidiar conmigo, terminó él. Entiendo. No es eso. Entonces, ¿qué es?, gritó él por primera vez desde que lo conocía.
porque yo pensé que lo que habíamos construido aquí significaba algo. Pensé que cuando me dijiste que te estabas enamorando de mí, era verdad. Sí, era verdad, gritó ella también. Sigue siendo verdad. Pero tú mismo me dijiste que debía aceptar la oferta si era lo mejor para Nicolás, porque pensé que era lo que querías, porque he visto cómo miras esos folletos de escuelas en Bogotá, cómo suspiras cuando hablas de las oportunidades en la ciudad. Ambos se quedaron en silencio, respirando agitadamente. Nicolás había dejado de gatear y los miraba con ojos grandes, como si sintiera la tensión. «Si te quieres ir, vete», dijo Tomás finalmente, pero su voz se había roto. «No voy a rogarte que te quedes». «¿Eso es todo? ¿No vas a luchar por mí? ¿Cómo puedo luchar contra 250 millones de pesos, contra todas las oportunidades que te pueden dar? Yo solo soy un campesino que te ama, pero eso no es suficiente». Tomás salió de la casa dando un portazo, dejando a Esperanza llorando en medio de sus maletas a medio empacar. Esa noche, Esperanza no pudo dormir. Caminó por la casa silenciosa, recordando todos los momentos que había vivido ahí con Tomás. La noche que Nicolás se enfermó. Las mañanas encontrando café caliente y flores silvestres. Las tardes trabajando juntos en el rancho. El beso bajo las estrellas. Fue al taller donde Tomás pasaba las noches cuando no podía dormir. Estaba vacío, pero sobre la mesa de trabajo encontró algo que la dejó sin aliento. Un folder con papeles y planos. Los abrió con manos temblorosas. Eran planos para expandir el rancho. Contactos de universidades agrícolas que ofrecían programas por correspondencia. Cartas a empresas orgánicas de Bogotá interesadas en productos del campo. Un proyecto detallado para construir una pequeña escuela rural. Y al final una carta con su nombre en el sobre, pero que obviamente nunca había sido entregada. «Querida Esperanza, si algún día lees esta carta, será porque finalmente encontré el valor de dártela, o porque ya no estoy aquí para impedirlo. Quiero que sepas que cada día que hemos pasado juntos ha sido un regalo que no me merecía. Verte sonreír por las mañanas, ver cómo Nicolás corre hacia mí cuando llego del campo, sentir que por fin tengo una familia. Todo eso me ha hecho el hombre más feliz del mundo. Pero también sé que soy egoísta por querer que te quedes. Tú mereces más de lo que yo te puedo dar. Mereces un hombre que pueda llevarte a París, que pueda comprarle a Nicolás los mejores juguetes, que pueda darte todas las comodidades que no tuviste de niña. He estado estudiando por las noches, aprendiendo nuevas técnicas agrícolas. El plan es convertir el rancho en una empresa próspera que pueda competir con cualquier oportunidad de la ciudad. Quiero construir una escuela aquí, para que los niños como Nicolás no tengan que irse lejos para recibir una buena educación. Quiero que tengamos nuestra propia marca de productos orgánicos. Sé que suena como un sueño loco de un campesino enamorado, pero yo creo que podemos lograrlo juntos. Si te vas, entenderé. Y si te quedas, te prometo que trabajaré cada día de mi vida para darte la felicidad que mereces. Te amo con todo mi corazón, Tomás». Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel. Esperanza se dio cuenta de que había estado completamente ciega. Tomás no la estaba empujando a irse por falta de amor, sino por amor desinteresado. Y ella, por su parte, había estado huyendo no por falta de amor, sino por miedo a ser vulnerable otra vez. Corrió hacia el establo, donde una luz tenue le indicó que Tomás estaba ahí. Lo encontró ensillando su caballo, con las alforjas llenas. «¿A dónde vas?», preguntó sin aliento. «Me voy unos días al pueblo, para que puedas empacar tranquila». «Tomás, encontré tu carta». Él se quedó inmóvil. «No debiste leer eso». «Sí debí». Se acercó a él. «Debí leerla hace mucho tiempo. Debí ver que todo este tiempo has estado planeando un futuro para nosotros. Esperanza, no tienes que...». «Sí tengo que», lo interrumpió. «Tengo que decirte que soy una idiota. Tengo que decirte que he estado tan asustada de volver a perder a alguien que amo, que estuve a punto de irme corriendo». Tomás se volteó para mirarla. «¿Alguien que amas?». «Te amo, Tomás. Te amo de una manera que nunca pensé que volvería a amar. Y no es solo porque me salvaste, o porque eres bueno con Nicolás. Te amo porque me haces querer ser mejor persona, porque cuando estoy contigo, siento que estoy en casa».
¿Y qué hay de la oferta de Mendoza? Que se vaya al diablo Mendoza y sus 250 millones. ¿Sabes cuánto vale despertar cada mañana al lado del hombre que amas? ¿Sabes cuánto vale ver a tu hijo crecer con un papá que lo adora? No hay dinero en el mundo que pueda compararse con eso. Tomás la abrazó con tanta fuerza que la levantó del suelo. ¿Estás segura, completamente segura? Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Pero hay algo que tenemos que arreglar. ¿Qué? Esperanza sonrió a través de las lágrimas. Tenemos que casarnos otra vez. Esta vez con un juez que sí tenga licencia. Tomás se rió, un sonido lleno de alivio y felicidad. ¿Es una propuesta? Es una propuesta. Tomás Herrera, ¿quieres casarte conmigo? ¿De verdad esta vez? Sí, dijo él, y la besó bajo la luz de la luna. 1000 veces sí. Cuando se separaron, Esperanza apoyó su frente contra la de él. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto? ¿Qué? Que empezamos con un matrimonio falso por conveniencia y terminamos con un amor verdadero por elección. El mejor tipo de amor, murmuró él, el que elegimos cada día. Y mientras se dirigían de vuelta a la casa, tomados de la mano bajo las estrellas, ambos sabían que habían encontrado algo más valioso que cualquier cantidad de dinero. Habían encontrado un hogar en el corazón del otro. 2 años habían pasado desde aquella noche en el establo, cuando Esperanza casi se fue a Bogotá, y el rancho que una vez estuvo al borde de la ruina ahora florecía como nunca antes. La mañana del sábado encontró a Esperanza caminando por el mismo sendero donde había llorado bajo la lluvia años atrás, pero ahora todo había cambiado. El camino estaba pavimentado con piedras que ella y Tomás habían colocado juntos durante las tardes, y a ambos lados crecían girasoles que Nicolás había ayudado a plantar. «Mami, mira», gritó Nicolás, ahora de 3 años, corriendo hacia ella con las manos llenas de tierra. «Papá Tomás me enseñó a plantar zanahorias». Esperanza sonrió al ver a su hijo. Ya no lo cargaba en brazos como aquella primera vez. Ahora Nicolás corría libre por el rancho, con las mejillas sonrosadas y los ojos brillantes de un niño completamente feliz. «¿Y dónde está papá Tomás?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Allá», señaló Nicolás hacia el nuevo invernadero que habían construido el año anterior. Esperanza caminó hacia allí, observando los cambios que habían logrado. El rancho ahora se había convertido en Granja Esperanza, una empresa de productos orgánicos que abastecía a 15 restaurantes de Bogotá y 2 cadenas de supermercados. Lo que había comenzado como el sueño loco de un campesino enamorado se había vuelto realidad. Encontró a Tomás dentro del invernadero, supervisando los tomates que eran su especialidad. Llevaba una camisa de trabajo nueva y sus manos, aunque seguían siendo las de un trabajador de la tierra, ahora también manejaban contratos y cuentas bancarias prósperas. «¿Cómo van mis tomates favoritos?», preguntó Esperanza acercándose por detrás. «Nuestros tomates», la corrigió él, volteándose para abrazarla. «Y van excelente. La cosecha de este mes será la mejor que hemos tenido». «¿Te acuerdas cuando pensabas que no podrías darme lo que yo merecía?», le preguntó acomodándole la camisa. Tomás sonrió. Esa sonrisa que ahora le daba libremente y que había transformado por completo su rostro. «Me acuerdo de muchas cosas tontas que pensaba en ese entonces». «¿Cómo cuáles?». «Como que el amor se podía medir en dinero, como que no era suficiente para ti, como que tenía que dejarte ir para hacerte feliz». Esperanza se puso en puntas de pie y lo besó suavemente. «¿Y ahora qué piensas?». «Ahora pienso que el amor verdadero no es dejar ir, es quedarse y construir juntos, día a día». Salieron del invernadero tomados de la mano y caminaron hacia la casa. La estructura original había sido ampliada con una segunda planta que servía como oficina para el negocio, y la fachada había sido pintada de un amarillo alegre que Nicolás había elegido. En el jardín delantero, donde antes solo había maleza, ahora florecía un jardín que cambiaba de colores según la estación. Tomás había cumplido su promesa silenciosa de darle flores frescas todos los días, pero ahora ella también las cultivaba. «¿Ya llegó el arquitecto?», preguntó Esperanza, viendo una camioneta desconocida en el patio. «Sí, está revisando los planos para la escuela. Dice que podemos empezar la construcción el próximo mes».
La escuela rural había sido el sueño más ambicioso de todos, pero también el más importante para ellos. Sería pequeña al principio, solo para 12 niños de la región, pero tendría todo lo necesario. Aulas modernas, una biblioteca, computadoras y un huerto donde los niños aprenderían sobre agricultura sostenible. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Tomás de repente. Esperanza pensó un momento. Sábado 15 de marzo. Es nuestro aniversario. 2 años de nuestro segundo matrimonio, sonrió él. El matrimonio real. El mejor matrimonio, lo corrigió ella. Efectivamente, se habían casado otra vez, esta vez con un juez debidamente autorizado, en una ceremonia pequeña pero llena de amor en el jardín de su casa. Nicolás había sido el portador de los anillos y doña Carmen había llorado más que la novia. Esa tarde, después de que el arquitecto se fue con los planos aprobados, la pequeña familia se sentó en el portal a ver el atardecer. Nicolás jugaba con un camión de juguete que Tomás le había tallado, mientras sus padres compartían un té de hierbas que cultivaban en su propio huerto. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Tomás de repente. ¿De no haber aceptado esos 250 millones? Esperanza lo miró sorprendida. ¿Tú qué crees? Creo que no, pero a veces me pregunto si Nicolás, cuando sea mayor, va a entender por qué elegimos esto en lugar de toda esa comodidad. Esperanza miró a su hijo, que ahora había abandonado el camión y estaba persiguiendo una mariposa por el jardín, con la risa más pura que había escuchado jamás. Mira a nuestro hijo, Tomás. ¿Has visto alguna vez un niño más feliz? Nunca. Cuando sea mayor va a entender que le dimos algo mucho más valioso que dinero. Le dimos raíces. Le dimos el ejemplo de que el amor verdadero existe, de que los sueños se pueden hacer realidad con trabajo y perseverancia, de que la felicidad no se compra en ninguna tienda. Tomás asintió, pero ella notó que algo más lo preocupaba. ¿Qué más te pasa? Es que a veces siento que todo esto es demasiado bueno para ser verdad. La empresa va bien, vamos a tener la escuela, Nicolás está feliz, nosotros estamos feliz. ¿Y si algo sale mal? Esperanza le tomó la mano. ¿Sabes qué aprendí de todo lo que pasamos? ¿Qué? Que la vida siempre va a tener problemas. Siempre va a haber tormentas, dudas, momentos difíciles. La diferencia es si los enfrentas solo o si los enfrentas con alguien que te ama. ¿Y tú me amas?, preguntó él, aunque ya sabía la respuesta. Te amo más cada día. Te amo cuando cantas canciones de cuna. Te amo cuando te despiertas antes del amanecer para revisar los cultivos. Te amo cuando me abrazas después de una pesadilla. Te amo cuando juegas con Nicolás como si fueras un niño más. Yo también te amo más cada día, murmuró él. Te amo cuando te ríes de mis chistes malos. Te amo cuando trabajas en las cuentas hasta tarde. Te amo cuando defiendes nuestros sueños como una leona. Te amo cuando miras a Nicolás, como si fuera el milagro más grande del mundo. Mientras el sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de colores dorados y rosados, Esperanza reflexionó sobre el extraño camino que la había llevado hasta este momento. Había comenzado como una joven viuda desesperada, dispuesta a casarse por conveniencia para salvar lo único que le quedaba. Había conocido a un hombre que creía frío y calculador solo para descubrir un corazón noble que la había amado en silencio durante años. Había enfrentado la tentación del dinero fácil y había elegido el amor difícil. Había aprendido que el matrimonio verdadero no era un contrato, sino una decisión diaria de elegirse el uno al otro. ¿En qué piensas?, preguntó Tomás, notando su silencio. En lo extraño que es el amor, respondió ella. A veces llega cuando menos lo esperas, disfrazado de algo completamente diferente, como un matrimonio de conveniencia. Exactamente. Carlos me enseñó que el amor puede ser pasión y juventud. Pero tú me enseñaste que el amor verdadero es construcción diaria, es cuidado constante, es elegir cada mañana despertar junto a la misma persona y decidir amarla más que el día anterior. Nicolás corrió hacia ellos, con las mejillas rojas y una sonrisa enorme. «Mami, papi, vengan a ver. Hay una familia de conejos en el huerto». Se levantaron de las mecedoras y siguieron a su hijo hacia el huerto, donde efectivamente una coneja con sus crías había decidido hacer su hogar entre las lechugas. «Mira, son una familia como nosotros»,
dijo Nicolás con la seriedad de sus 3 años. El papá conejo, la mamá coneja y el hijito conejo. Exactamente como nosotros, confirmó Tomás, alzando a Nicolás en brazos. Mientras los 3 observaban a la familia de conejos, Esperanza sintió una paz profunda llenando su corazón. Esta era su vida. No era perfecta, no era la más fácil, pero era suya. Era real. Era construida con amor, trabajo y la certeza de que habían elegido bien. El rancho que una vez estuvo a punto de perderse ahora próspero bajo un cielo estrellado. La mujer que una vez lloró bajo la lluvia, ahora sonreía bajo las estrellas. El hombre que una vez amó en silencio ahora declaraba su amor cada día, con palabras y acciones. Y en el horizonte, la estructura a medio construir de la pequeña escuela rural prometía un futuro donde otros niños también tendrían la oportunidad de crecer con raíces profundas y sueños grandes. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, murmuró Esperanza mientras regresaban a la casa. ¿Qué?, preguntaron Tomás y Nicolás al mismo tiempo. Que esto es solo el comienzo. Y tenía razón. Era solo el comienzo de una historia de amor que se escribía día a día, con manos trabajadas por la tierra, corazones llenos de esperanza y la certeza de que el amor verdadero no es encontrar a la persona perfecta, sino elegir cada día, amar perfectamente a la persona que encontraste.